Escucha el eco. No es el sonido de la tierra fértil ni del trabajo honrado. Es el sonido del látigo. Es el sonido de la opresión. Y es el sonido que, por años, marcó el ritmo de la vida y la muerte en la hacienda Los Tres Robles. Un lugar que, paradójicamente, era tan exuberante en riquezas como estéril en humanidad. Hoy, vamos a contar la historia de don Fernando. Fernando Alarcón. Un hombre que creyó ser el dueño no solo de miles de hectáreas, sino también de la dignidad, la salud y el destino de cada alma que pisaba su tierra. Pero, ¿qué pasa cuando la misma crueldad que siembras con tanto fervor, encuentra una manera de regresar a tu propia carne? ¿Qué ocurre cuando el verdugo se convierte en prisionero de su propio cuerpo? Esta no es solo una historia de justicia poética. Es una radiografía brutal de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el alma, y un estudio de caso sobre el precio impagable de la empatía. Prepárense. Lo que van a escuchar a continuación tiene el poder de cambiar la forma en que ven la relación entre el cuerpo, el espíritu y el karma. Durante décadas, don Fernando fue una leyenda. No por su bondad, sino por su fortuna y su tiranía. Sus tierras producían las mejores cosechas, su ganado era el más robusto, y sus empleados eran los más atormentados. Desde el amanecer hasta el anochecer, la crueldad era la moneda de cambio en Los Tres Robles. Un día de descanso era un lujo, la enfermedad, una excusa para el castigo, y una queja, una sentencia. Y aquí es donde planteamos la pregunta que es el núcleo de nuestro viaje de 40 minutos. ¿Podría la enfermedad de don Fernando haber sido más que una simple fatalidad biológica? ¿Fue acaso la manifestación física, el castigo somático, de toda la toxicidad emocional y el sufrimiento que le infligió a otros durante toda una vida? Esta es una idea incómoda. La idea de que nuestro cuerpo lleva la contabilidad de nuestros actos. Acompáñennos a desentrañar esta madeja, porque para entender el final, debemos entender la magnitud de su maldad. Don Fernando no maltrataba por necesidad, sino por placer. Su sadismo no era una herramienta de producción, era un hobby. Él había internalizado la idea de que la miseria de sus empleados era directamente proporcional a su propio poder. Uno de sus empleados, a quien llamaban el sordo, era el cuidador de caballos. Un hombre silencioso, de una lealtad férrea, pero con una limitación de nacimiento. Una tarde, uno de los sementales más valiosos de Fernando se desbocó y se lastimó. El sordo, que había intentado sujetarlo sin éxito, solo pudo señalar al animal, incapaz de articular una disculpa. Don Fernando, ante la impotencia del hombre, no dudó. No hubo gritos, ni látigos. Hubo algo peor. Fernando le quitó a el sordo lo poco que le quedaba, su dignidad y su sustento. Ordenó que le dieran un mendrugo de pan y que durmiera junto a los cerdos por una semana, como una bestia sin habla, a pesar de su condición. La humillación fue tan profunda que el sordo intentó huir esa misma noche, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué le sucedió realmente a el sordo? ¿Escapó o encontró un final trágico? Los rumores en la hacienda eran muchos, y uno de ellos, espeluznante, está directamente relacionado con la enfermedad que años después devoraría a don Fernando. Fernando tenía todo, pero estaba vacío. Su casa era un palacio, pero no había amor, ni amistad, ni paz. Solo miedo. Él era como un rey en un reino de hielo, admirado desde lejos, temido de cerca, pero solo en la cima. Cuanto más rico se hacía, más miserables eran las condiciones de vida en su hacienda. Los niños crecían sin conocer la risa, las mujeres vivían con el pánico en los ojos, y los hombres solo conocían el dolor de espalda. La crueldad, mis amigos, es una enfermedad silenciosa en el alma del que la practica. Y, como veremos, el cuerpo es muy bueno llevando registros. La vida de Fernando era una línea recta de abusos, hasta que un evento inesperado rompió el patrón. Una noche de tormenta, un vagabundo anciano y enfermo, buscando refugio, apareció en la puerta de la hacienda. Los capataces querían echarlo a patadas, como era costumbre. Pero don Fernando, por primera y única vez, hizo algo completamente fuera de su carácter. Permitió que el anciano se quedara,
dándole un poco de comida y un rincón en el establo. ¿Por qué? ¿Por qué esta única chispa de piedad en un mar de maldad? Algunos dicen que fue la tormenta, otros, que la mirada del anciano era de una sabiduría tan profunda que incluso Fernando sintió un escalofrío. Lo cierto es que, a la mañana siguiente, el anciano se había ido, dejando atrás solo una cosa, una simple nota doblada, escrita en un pergamino amarillento. Fernando guardó la nota en su caja fuerte y nunca habló de ella. Pero solo días después de esa visita, el primer síntoma de la enfermedad que cambiaría su vida para siempre hizo su aparición. Fernando Alarcón, acostumbrado a ejercer un control absoluto sobre su entorno, pronto descubriría la amarga ironía de la vida. Su propio cuerpo, la fortaleza de la que tanto se enorgullecía, comenzaba a revelarse. Días después de la enigmática visita del anciano, el temblor que había notado en su mano mientras sostenía la copa se intensificó. Al principio, era una molestia menor, fácilmente atribuible al cansancio o a la ira reprimida. Intentó ocultarlo. Fernando no podía mostrar debilidad. La debilidad, en su mundo, era sinónimo de derrota, una invitación al desafío. Sus empleados, acostumbrados a su mano firme y a sus órdenes cortantes, habrían notado cualquier vacilación. Pero el cuerpo es un contador que no se deja intimidar por la arrogancia. El temblor se extendió. Primero al otro brazo, luego a las piernas. Su paso, antes firme y resonante, se volvió incierto, una especie de marcha forzada que requería una concentración agotadora. La enfermedad, cuyo nombre médico Fernando se negaba a escuchar, actuaba como un lento e implacable escultor de su decadencia. Lo que antes era un rey gobernando un vasto imperio, ahora era un hombre en guerra con su propia biología. Los dolores punzantes en las articulaciones se sumaron a la rigidez muscular. Cada mañana, levantarse de la cama se convertía en una odisea, una humillación física que lo enfrentaba cara a cara con su nueva realidad. Fernando siempre había exigido perfección y velocidad. Ahora, cada movimiento era lento, medido y doloroso. La velocidad y la perfección habían abandonado su cuerpo, dejándolo a merced del tiempo y de la materia que él tanto había despreciado en otros. La enfermedad lo empujó a la desesperación y a la búsqueda de respuestas fuera de lo lógico. En un momento de profunda soledad y miedo, recordó la única anomalía en su vida de crueldad sistemática, la visita del anciano y la nota. Con manos temblorosas que apenas podían sujetar el papel, la desdobló. No era una maldición elaborada, ni un conjuro mágico. La nota contenía una única frase, una sentencia concisa que reverberaba con la fuerza de un juicio ancestral. Decía, simplemente, el sufrimiento que no reconoces en el prójimo, se instalará en tu propia carne para que aprendas su idioma. Esta frase, cargada de sabiduría amarga, no hizo que Fernando se arrepintiera inmediatamente. Inicialmente, despertó una ira monumental. Rompió objetos, maldijo al anciano. Pero en el fondo, una semilla de terror había sido plantada. Fernando era un hombre inteligente, y comenzó a hacer la conexión más aterradora. Si su dolor actual era la traducción de los dolores infligidos, ¿qué horrible tormento le esperaba por la desaparición del sordo? El hacendado comenzó a obsesionarse con el destino de aquel empleado silencioso y humillado, sintiendo que su enfermedad era solo un prefacio para algo mucho peor. ¿Sería el destino del sordo la clave para el clímax final de la enfermedad de Fernando? ¿Y de qué manera se manifestaría este karma final, el más temido por el hacendado? La progresión de la enfermedad vino, acompañada de un aislamiento autoimpuesto y una paranoia creciente. Fernando se retiró de la gestión diaria. Ya no cabalgaba por las plantaciones con el látigo en mano. Se atrincheró en su mansión, cuyo esplendor ahora parecía burlarse de su fragilidad. La paranoia se instaló como una niebla fría. Cada tos de un sirviente, cada silencio prolongado de un capataz, era interpretado como burla o, peor, como conspiración. El hombre que había gobernado por el miedo, ahora vivía aterrorizado por lo que sus empleados, a quienes consideraba inferiores, pudieran hacerle. Temía el veneno lento en su comida, el abandono en medio de un ataque,
la risa furtiva en la oscuridad. Su alimentación se hizo escasa, el sueño, una batalla perdida. Las noches eran un ciclo interminable de rigidez, dolor y el recuerdo lacerante de cada injusticia que había cometido. Se recordaba el rostro de la mujer a la que había despedido enferma, el lamento del niño cuyo padre había castigado. El cuerpo, en su sufrimiento, le obligaba a revisar el archivo completo de su maldad. En su reclusión, don Fernando descubrió que la pequeña estatuilla de madera, un amuleto africano que su abuela, una mujer de fe sencilla, le había regalado en la infancia como protección contra el mal, había desaparecido de su escritorio. Un objeto que él, en su arrogancia, había conservado más como una reliquia curiosa que como un símbolo de protección. ¿Fue robado? ¿O fue simplemente la culminación de su mala fortuna? Lo que es más intrigante es, ¿quién, de entre los empleados que Fernando había castigado cruelmente, poseía ahora ese amuleto, y qué poder oscuro o redentor le estaba confiriendo? Descubriremos el paradero de la estatuilla y su implicación en el castigo de Fernando. Fernando Alarcón, el hombre que una vez pensó que el dinero podía comprarlo todo, enfrentaba la limitación más cruel, la de su propia mortalidad. Su orgullo, mermado por el dolor constante, cedió a la desesperación. Decidió emprender un viaje, un escape. No era una huida de la hacienda, sino de sí mismo. Buscó a los mejores médicos, los curanderos más renombrados, los milagros prometidos en los rincones más oscuros del conocimiento. Los viajes se convirtieron en una tortura. Cada bache del camino enviaba espasmos de dolor a través de su cuerpo rígido. Los médicos le ofrecieron diagnósticos pomposos y remedios ineficaces. Le hablaron de degeneración, de castigos del sistema nervioso, de males incurables. En cada consulta, la misma verdad le golpeaba: su riqueza era inútil. No existía cheque lo suficientemente grande para silenciar el temblor de su mano ni para devolverle la fuerza perdida. Fernando, que antes despreciaba la debilidad de sus empleados enfermos, ahora se encontraba en una posición de vulnerabilidad absoluta, dependiente de la misericordia de extraños. En los hospitales y consultorios, veía la enfermedad en otros, rostros marcados por el sufrimiento, cuerpos deteriorados por el trabajo duro. Por primera vez, en su propia agonía, comenzó a reconocer un eco, un reflejo incómodo de la miseria que él mismo había sembrado. Pero este reconocimiento no era aún redención, era mero egoísmo. Fernando no lamentaba el dolor ajeno, lamentaba el suyo. Se preguntaba si su enfermedad se detendría si lograba compensar el daño. Era un regateo desesperado con el destino. El fracaso en encontrar una cura lo llevó de regreso a la única verdad que conocía, el origen de su karma en los 3 robles. Su obsesión por la frase de la nota y la conexión con el sordo se intensificaron. La necesidad de saber se convirtió en su única motivación para seguir vivo. En un pueblo polvoriento, alejado de su hacienda, don Fernando escuchó un rumor. Un nombre, un recuerdo borroso de un hombre silencioso que había trabajado en las tierras de Alarcón. Siguiendo un rastro débil y con la ayuda renuente de un campesino local, don Fernando fue conducido a una choza humilde en las afueras del pueblo. Al entrar, la escena le golpeó con la fuerza de un rayo. Allí estaba el sordo. Pero no era el hombre que él recordaba. Estaba encorvado, prematuramente envejecido, sí, pero vivo. La verdad, sin embargo, era desgarradora. Después de huir de la humillación, el sordo había sufrido un accidente grave. Cayó por un barranco y se fracturó ambas piernas. El exilio, la herida, la falta de cuidado, todo lo había dejado postrado y dependiente. Había sobrevivido gracias a la caridad de los campesinos locales, pero su vida se había convertido en un perpetuo tormento físico. Fernando lo miró. La rigidez de las piernas del sordo, su incapacidad para moverse sin dolor, eran un espejo sombrío de su propia parálisis progresiva. La frase de la nota resonó en su mente: el sufrimiento que no reconoces. En ese momento de confrontación silenciosa, Fernando experimentó, por primera vez, no solo el miedo a la muerte, sino la comprensión del dolor ajeno. No fue una voz externa,
sino una punzada interna, una realización brutal. Había condenado a este hombre a un destino de inmovilidad y miseria por un simple capricho de poder. Llevado por un impulso que no reconocía, un grito silencioso de arrepentimiento, Fernando intentó arrodillarse ante el sordo. Quería tocar su mano, implorar un perdón que sabía que no merecía. Pero su cuerpo, su implacable carcelero, se negó. Los músculos, endurecidos por la enfermedad, lo traicionaron. Cayó al suelo de tierra con un golpe sordo, un desmoronamiento de su última fachada de dignidad. En el suelo, humillado, incapacitado, el hacendado sintió un dolor más agudo que el de sus articulaciones, el dolor del arrepentimiento genuino. No se trataba de miedo a la muerte, sino del peso de una vida desperdiciada en infligir daño. Fue una catarsis sin palabras, lágrimas silenciosas rodando por su rostro, no de autocompasión, sino de reconocimiento de su monstruosidad. El sordo, con un esfuerzo supremo, extendió su propia mano temblorosa. No para ayudarlo, no para castigarlo, sino para un gesto que trascendía la venganza. Puso su mano sobre la cabeza de Fernando, como una bendición o una liberación. Y en ese instante, el temblor de Fernando cesó. ¿Fue un milagro? ¿Fue el cese momentáneo del sufrimiento físico una señal de que el alma de Fernando había encontrado la paz en el perdón? ¿O fue este breve momento de alivio físico solo una trampa, un breve respiro antes del castigo final que le espera al regresar a su hacienda, donde el misterio del amuleto perdido y su propietario aún esperan ser revelados? El alivio experimentado junto a el sordo fue efímero, una tregua del alma, no del cuerpo. Al regresar a los Tres Robles, el hacendado estaba físicamente más débil, pero su mente se encontraba extrañamente lúcida. El pánico a la muerte había sido reemplazado por una aceptación sombría. Sabía que la conclusión de su sufrimiento no estaba en manos de médicos, sino en la resolución de sus propias cuentas pendientes. Al cruzar el umbral de la mansión, el misterio del amuleto perdido se presentó de nuevo, más urgente que cualquier dolor físico. Don Fernando, con gran esfuerzo, convocó al capataz, el hombre que, por años, había sido el ejecutor de su crueldad y el único con acceso irrestricto a sus aposentos. La confrontación fue silenciosa, una batalla de miradas entre un tirano caído y su fiel, aunque temeroso, servidor. Fue el propio capataz quien, sin ser interrogado, rompió el silencio cargado. Con un temblor en las manos que no era el suyo, extrajo del bolsillo la pequeña estatuilla de madera, el amuleto que la abuela de Fernando le había regalado. El capataz la había sustraído. No por valor monetario, sino por una supersticiosa creencia de que, al despojar al amo de su protección ancestral, invertiría su suerte, abriendo una puerta a la desgracia. El capataz, observando a su patrón tan descompuesto y despojado de todo poder, sintió un escalofrío. No el terror habitual ante la ira de Fernando, sino el pánico ante el poder de la enfermedad que había doblegado al invencible. Dejó el amuleto en la mano paralizada de Fernando y se retiró. Aquel objeto, que una vez representó una frágil protección infantil, ahora no era más que un trozo de madera. La verdadera protección, la moral, había sido rota por Fernando mucho tiempo atrás. La fiebre lo asaltó en esa misma noche. La enfermedad avanzó con una velocidad despiadada, el cuerpo de don Fernando se rindió a la batalla. Pero en medio de la agonía final, surgió una extraña serenidad. Desapareció la paranoia, la negación furiosa, y quedó solo el recuerdo. Un recuerdo vívido y punzante del rostro de el sordo. Y, por primera vez, Fernando esbozó una sonrisa. No una de triunfo, sino de liberación. La liberación del yugo de una vida de tiranía. Su último esfuerzo consciente fue convocar a su abogado. Las instrucciones fueron emitidas mediante gestos laboriosos y susurros apenas audibles. Ordenó que la hipoteca de la casa de una viuda, antigua empleada, fuera condonada. Instruyó que el capataz fuera despedido, no como castigo, sino para forzarlo a encontrar un camino diferente. Y lo más significativo, ordenó que se le entregara una cantidad sustancial de dinero a el sordo y que se le asegurara atención médica y una vivienda adecuada de por vida.
Don Fernando Alarcón murió en paz, aunque en dolor. Su legado tangible, la extensa hacienda, fue dividida y, con el tiempo, se desintegró en manos de herederos distantes. Pero su verdadero legado, la enseñanza que nos deja, es mucho más profundo. La historia del hacendado Fernando nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Nuestras acciones no son meros sucesos externos, son energías que moldean nuestra realidad interna. La enfermedad de Fernando pudo haber sido clínicamente identificable, pero su travesía demuestra cómo el sufrimiento físico es, a menudo, el lienzo donde pintamos la toxicidad de nuestras propias almas. Si uno pasa la vida hiriendo a otros, construyendo poder sobre la miseria ajena, esa crueldad se transforma en un veneno lento que no solo aniquila a quienes nos rodean. Regresa. La nota del anciano contenía la verdad. La incapacidad de reconocer el dolor en el prójimo se convierte en nuestra propia incapacidad funcional. La lección no es temer a la enfermedad, sino temer la ausencia de empatía. La verdadera riqueza no reside en las tierras que poseemos, sino en la paz que permitimos que nuestro espíritu albergue. Don Fernando encontró la redención demasiado tarde, en el momento final de la aceptación, cuando ya no podía disfrutar de nada. Pero esa aceptación, ese acto final de restitución, demostró que el alma es capaz de cambiar, incluso cuando el cuerpo se rinde. Piensen en esto. ¿Cuál es el precio de su tranquilidad? ¿Vale la pena construir una vida de poder y riqueza si el costo es su propia humanidad? El destino de Don Fernando es un recordatorio sombrío de que el mundo es un espejo. Si esta historia resonó en ustedes, si los hizo reflexionar sobre la justicia, el karma o la naturaleza humana, no se la guarden. Queremos seguir explorando historias poderosas como esta, que nos obligan a cuestionar qué es el éxito y qué es la verdadera felicidad. Si son nuevos por aquí, este es el momento. Hagan clic en el botón de suscribirse abajo y activen la campana para no perderse ninguno de nuestros análisis profundos. Dejen su like si esta historia les conmovió. Y ahora, lo más importante, queremos escuchar su perspectiva. ¿Creen en la justicia poética? ¿La enfermedad de Don Fernando fue solo mala suerte o un castigo merecido? Dejen su comentario aquí abajo. Su opinión es el combustible para nuestro canal. Hasta la próxima historia, recuerden, cuiden de su alma, pues es su único hogar verdadero.